Señor ministro, como los portavoces anteriores le han señalado, esta es la quinta reforma energética que trae usted en un año de legislatura. Está contribuyendo a desarrollar un nuevo concepto, que es el de hiperinflación regulatoria. En la hiperinflación habitual, el consumidor iba al escaparate y cada vez veía un precio diferente. En la hiperinflación regulatoria, nosotros vamos al BOE y cada 15 días vemos una nueva reforma energética. Y indudablemente esto está generando el caos en un sector tan estratégico para la economía como es el sector energético. Su penúltima reforma llegó mezclada con medidas sobre los empleados de hogar en un Real Decreto que se aprobó el Día de los Santos Inocentes y allí reconoció usted palmariamente el fracaso total de su política, porque su único objetivo conocido hasta ahora ha sido terminar con el déficit de tarifa, básicamente descargándolo sobre las espaldas de los consumidores en forma de una electricidad más cara. Y ese único objetivo no lo ha conseguido. Prometía usted un déficit de 1.500 millones para este ejercicio y terminar con él en el año 2013 y, como usted mismo ha explicado, será de 3.500 millones en este ejercicio y para el siguiente no se compromete a ninguna cifra, se queda en un piadoso que será el mínimo posible. Entre tanto, se recurre al expediente habitual, que es titulizar ese déficit de tarifa con el aval del Estado, a la espera de nuevas subidas, porque eso queda claro también en el Real Decreto anterior. No se suben más las tarifas a los consumidores porque han sufrido subidas importantes recientes, entonces se les da un respiro a la espera de nuevas subidas, que es la política esencial, descargar sobre las espaldas de los consumidores el déficit de tarifa. Ahora, en este Real Decreto nos trae dos medidas nuevas. La primera, hasta ahora la retribución de algunas actividades se actualizaba en función del IPC, el IPC de octubre, que fue del 3,5%. Ahora se crea un IPC muy curioso, un IPC a medida, que es ni más ni menos que el IPC a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos. Bueno, un IPC a medida diseñado con el único objetivo de pagar menos, de forma que en octubre este IPC tan novedoso fue del 0,5% en vez del 3,5% del IPC habitual. Y la segunda medida, también para pagar menos, es variar la forma de retribución de las instalaciones del régimen especial. Como bien ha explicado usted, hasta ahora podían optar entre el precio de mercado más una prima o la tarifa regulada. Y ahora en la práctica se les empuja hacia la tarifa regulada. Se les fuerza prácticamente a optar por esa tarifa regulada, eliminando en la práctica las primas. Usted nos puede decir, bien, ¿y qué? Estoy ahorrando, estoy dejando de pagar una serie de millones, indudablemente, pero también importa el cómo. ¿Cuáles son los inconvenientes de estas medidas que usted está tomando? En primer lugar, y lo más importante, la inseguridad jurídica, que en este sector está alcanzando ya niveles propios de un país emergente y no de un país miembro de la Unión Europea. Hay importantes empresas con inversiones ya realizadas y se les cambia las reglas del juego con las inversiones ya hechas. Es algo que tiene carácter retroactivo y que, desde luego, no solo daña al sector energético, sino la imagen global de la economía española y el atractivo que puede tener para los inversores internacionales tan necesarios en el contexto actual. Otro inconveniente, los graves daños de estas medidas para un sector, el sector termosolar, en que España es pionera y en que las empresas españolas termosolares realizan exportaciones de tecnología energética al exterior. Tercer inconveniente, como antes le decía, esto solo es una forma de aplazar nuevas subidas en el precio de la electricidad, de dar un respiro temporal a los consumidores. Y esas nuevas subidas se van a traducir, por un lado, en menor renta disponible de las familias en medio de la crisis y, por otro lado, en una pérdida de competitividad de las empresas. Y esto es muy importante porque se insiste una y otra vez en la necesidad de que seamos más competitivos para exportar más, para salir de la crisis vendiendo en el exterior. Bien, pues después de los costes laborales, el segundo coste más importante de las empresas es el coste energético y están sufriendo subidas constantes y pagando una energía más cara que sus competidores europeos. Podría añadir que el tercer coste es el coste financiero y están pagando un coste financiero por la prima de riesgo también mayor que sus competidores exteriores. Es muy difícil ganar competitividad con una política energética como esta, por mucho que se apliquen reformas laborales que depriman los salarios. La propuesta de Unión, Progreso y Democracia es abordar los problemas de fondo del sector energético.
Al iniciarse la legislatura se aprobó una proposición no de ley presentada por nuestro grupo que pedía el diseño de un nuevo plan energético nacional, que vaya a la raíz del problema, es decir, que no tome el mix energético irracional que tenemos como dado y lo descargue sobre los consumidores, sino que reforme ese mix energético y que promueva las políticas de ahorro, algo totalmente olvidado en la política actual. Hay un importante potencial de ahorro en el aislamiento de edificios, en la renovación del parque móvil, en la concienciación de la ciudadanía que se desdeña por completo. Otro problema importante es la falta de competencia en el sector, claramente oligopolístico. Y, por último, otro aspecto que parece totalmente olvidado y que resulta fundamental, que son los problemas medioambientales, porque hemos logrado el peor de los mundos posibles, una energía cara y, además, contaminante, todo ello unido a una fuerte dependencia exterior. En este Real Decreto se vuelven a mezclar temas que nada tienen que ver. En esto resultan ustedes incorregibles. Junto a medidas sobre el sector eléctrico, que acabo de comentar, aparecen aquí medidas sobre el sistema financiero. Lo hemos comentado una y otra vez. Nos parece realmente una devaluación del debate mezclar temas que nada tienen que ver. Dificulta adoptar posturas a los grupos, dificulta a los ciudadanos y a las empresas saber las obligaciones que tienen que cumplir. Pero ya que lo ponen, nos obligan a hablar sobre ello. Bien, aquí hay unas medidas referidas al Sareb, al llamado Banco Malo. Básicamente consisten en que el Gobierno ha buscado a lazo, si me permiten la expresión, inversores privados para el Sareb y ahora les recompensa. En este caso se refiere a las compañías aseguradoras y se recompensa su entrada un tanto forzada en el Sareb con unos estímulos que tienen que ver con el tratamiento contable, con un tratamiento contable favorable, de forma que puedan utilizar en su cobertura de provisiones los activos que tienen del Sareb, es decir, las acciones o deuda subordinada. Y de forma que, de cara a computar la solvencia de estas empresas de seguros, si tienen minusvalías, si tienen pérdidas en esas inversiones, no se computen hasta que se realicen, es decir, hasta que vendan los activos. Como se puede ver, son medidas que se toman para favorecer a estas empresas a costa del rigor contable y nos sorprende que, en vista de las consecuencias que ha tenido jugar con la contabilidad en nuestro país, se siga siendo tan poco riguroso en este asunto crucial. Ya que nos obligan a hablar del Sareb, querríamos comentar, para finalizar, dos cuestiones. Hace pocos días, una delegación del Fondo Monetario Internacional visitó nuestro país y señaló que echa en falta un plan de negocio a largo plazo para la Sareb o Banco Malo. Por último, mi grupo parlamentario ha presentado una pregunta por escrito en el que nos interesamos por la sede del Sareb, porque nos ha resultado muy curioso que, teniendo el Banco Malo 90.000 viviendas y 13 millones de metros cuadrados, no haya encontrado ninguno de estos locales adecuado para su sede y haya tenido que alquilar una enorme sede en la zona más cara de Madrid, en el Paseo de la Castellana. Como pueden deducir fácilmente de mi intervención, el sentido del voto de Unión, Progreso y Democracia a este Real Decreto va a ser negativo.